Hermanos de las redes sociales, los saludo en el nombre de Cristo Jesús con todo el amor de mi corazón, deseando de que la paz de Cristo y su Espíritu Santo siempre esté reinando en sus corazones. Desde aquí de la Iglesia Nuevo Horizonte, en Paterson, New Jersey, en Estados Unidos, los saluda el pastor Carlos Lezameta con todo el amor de mi corazón. Deseo de que toda esta palabra que les tratamos de llevar a ustedes a través de las redes sociales edifique sus almas, que los acerque cada día más a Dios, y aquí siempre estaremos dispuestos a orar por ustedes, a llevar sus cargas como las nuestras en obediencia a la palabra del Señor, que llevemos las cargas unos por otros. Les rogamos de todo nuestro corazón que si hay algún momento que ustedes están cerca de aquí o vienen de visita, vengan, visítenos, quisiéramos conocerlos, estrecharlos en un fuerte y cordial abrazo y decirles cuánto Cristo los ama. Que Dios los bendiga y que siempre guíe sus vidas. Amén. Gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos permite, Padre, poder estar contigo para poder adorar. Te rogamos de todo nuestro corazón que pongas, Padre, el colirio en nuestros ojos espirituales, que nuestros oídos puedan ser abiertos a tu palabra en este lugar y que, Padre, nos regocijemos en la hermosura de tu santidad. Ábrenos el entendimiento, derrama en nosotros tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad, a todo lo que tú tienes separado para darnos el día de hoy y enriquecer nuestro espíritu. Padre, que nuestra vida cada día pueda ser guiada por ti, para que en cada momento de nuestras vidas también podamos ser dignos de representantes de tu reino. Te lo pedimos todo esto en el mérito de tu Hijo y Santo Jesucristo. Dios te bendiga. Les voy a agradecer que me acompañen al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versos del 3 al 11, y en cuanto usted tiene ubicada la lectura, le voy a agradecer que se pongan de pie. Vuelvo y repito, como siempre, aquellos que no han traído Biblia, los exhorto que siempre la traigan. La Biblia no pesa, hermanos, al contrario, aligera nuestras vidas. Amén. Traigan sus Biblias. Si alguno de ustedes no la tiene, júntense con aquellos que la tienen para que podamos leer todos la santa y bendita palabra del Señor. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Padre Celestial y leemos su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 11. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Gloria sea la palabra del Señor. Denle un aplauso a la palabra de Cristo Jesús. Un aplauso fuerte para nuestro Señor. Les ruego que tomen asiento. Hay tres formas de crecer del cristiano. Hoy día he querido titular esta exposición hacia la madurez espiritual. Hacia la madurez espiritual. Les decía que hay tres formas de crecer del cristiano. Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y voy a explicar. Hacia arriba, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando buscamos de Dios, cuando nos rendimos a Dios y cuando dejamos que Dios sea el que haga y deshaga de nuestras vidas. Y dice la palabra en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo, y con toda tu mente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros siempre sintamos. Amar a Dios, tenerlo como una prioridad en nuestra vida, y solamente eso se puede lograr, hermanos, cuando nosotros buscamos constantemente de Dios, cuando tenemos una perseverancia en el cumplimiento, en la búsqueda de Dios y en el cumplimiento de sus mandamientos. Hacia abajo, la otra forma de crecer de cristiano es hacia abajo, y cuando me refiero hacia abajo es echando raíces profundas en el conocimiento de la santa y bendita palabra del Señor. En el Salmo 119 hay 3 versículos que nos hablan sobre esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, versículo 105. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 11. Oh, cuánto amo yo tu ley, oh Dios, todo el día es ella mi meditación. Verso 97. Si nosotros meditamos y tenemos en cuenta estas cosas, verdaderamente vamos a echar raíces en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos revela a Dios. Y no hay un cristiano que pueda llamarse cristiano si no conoce aquel al cual representa. Recordemos que cada uno de nosotros somos emisarios de Cristo Jesús. Somos embajadores del reino. Somos los hijos que Él ha escogido para que nosotros seamos portadores de su plan de salvación. Para este mundo que vive en tinieblas puede encontrar la luz, puede encontrar la esperanza, puede encontrar el camino que lleva al cielo. Y es la única forma en que nosotros podemos hacerlo cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de Dios a través de su santa palabra. Y la tercera es a los lados. Y a los lados lo que nos quiere decir es que nosotros estamos llamados por Cristo para ser los que compartimos el Evangelio, para bendecir a nuestros hermanos, para que nosotros podamos llevar esa esperanza de la vida eterna, para que podamos redarguirnos unos a otros, exhortarnos, ayudarnos, soportarnos unos a otros y transmitir su mensaje tan hermoso que el Señor siempre tiene con nosotros. En Mateo 28:19 nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, también nos dice, y me seréis, en la segunda parte nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que nosotros estamos llamados por el Señor para transmitir, para llevar su mensaje de salvación a ese mundo que se pierde. Pero no solamente es eso, sino que nosotros estamos llamados también, hermanos, a crecer continuamente en el conocimiento de la palabra y en nuestra comunión con Dios para poder ser esos portadores de ese mensaje de salvación. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador hace que nosotros le sepamos dar la gloria ahora y hasta la eternidad. En 2 de Pedro, ahí mismo donde estamos, capítulo 3, verso 18, nos dice claramente el apóstol, quien después de haber tenido esa experiencia con el Señor Jesús, nos relata: pues hablando palabras infladas,
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miren, hermanos, los versos que hemos tocado en la lectura de hoy nos habla de muchas cosas hermosas. Y el Señor empieza diciéndonos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y aquí se refiere a la vida eterna. Cuando el apóstol nos habla de la vida en este momento, nos está hablando de la vida eterna, no nos está hablando de la vida que nosotros tenemos en este mundo. Porque la vida en este mundo es transitoria, es pasajera. Vamos a vivir un tiempo y luego viene la eternidad. ¿A dónde pasaremos la eternidad? Solamente los que estamos en Cristo sabemos que pasaremos la eternidad en la presencia del Señor. Pero aquellos que no han alcanzado a conocer a Cristo, aquellos que no han decidido conocer a Cristo, dice la palabra que ya fueron condenados. Porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Por eso ya fueron condenados. Entonces, el Señor Jesús nos habla claramente, haciéndonos ver de que la vida que nosotros tenemos no solamente es una vida eterna, sino que esa vida está llena de piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad simplemente es la compasión que nosotros tenemos que tener con las almas perdidas. Si nosotros no tenemos compasión por las almas perdidas, verdaderamente estamos vacíos. Nuestra vida no está cumpliendo el propósito para el que Dios nos llamó y nos separó desde un gran contexto de creyentes, mejor dicho, de pecadores. Nos llamó por su gracia para que nosotros formemos parte de esta familia celestial, de esta familia que pertenece a Cristo, donde la cabeza, donde el Padre es Él y nosotros simplemente somos sus hijos. Somos herederos de un reino, somos coherederos con Cristo de una gloria eterna. Pero ¿cómo podemos dar muestras de que verdaderamente lo somos si nosotros no damos ese ejemplo en este mundo, si no reflejamos eso en este mundo? Por lo tanto, el Señor Jesús nos dice y nos llama a que nosotros tenemos que tener piedad con todos aquellos que se están perdiendo. Es el conocimiento de aquel que nos llamó, dice el Señor Jesucristo. Nosotros no fuimos llamados por voluntad personal, por voluntad de hombre, ni por voluntad propia. Fuimos llamados por Cristo Jesús. Hermano, hermana, tú, ahí donde estás, tú tienes un llamado de Cristo Jesús. Un llamado para formar parte de su pueblo. Un llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora en nosotros está el poder ser un instrumento útil y ser usado por Dios grande y poderosamente. A veces perdemos el tiempo preocupándonos de cosas que verdaderamente no nos edifican. Perdemos el tiempo en cosas que no dan frutos. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente de que el cristiano que no da fruto es un cristiano vacío. Es un cristiano que todavía no ha entendido, no ha comprendido ni está poniendo en práctica lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios quiere que seamos instrumentos útiles en tus manos. Imagínate la caja de un carpintero donde tiene diferentes tipos de herramientas, donde tiene desarmadores, donde tiene martillo, donde tiene formón, donde tiene muchas cosas. Y que una de esas herramientas, o la mayoría de esas herramientas, estén mogoseadas, sucias, sin filo, hasta carcomido su filo. ¿Cómo podría ser el carpintero para hacer una obra maravillosa con eso? No podría hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo es el gran carpintero de nuestras vidas. Él quiere usarnos para hacer una obra maravillosa en este mundo. Él llama hombres y mujeres simples, sencillos, ordinarios, para poder hacer obras extraordinarias. Pero a nosotros nos corresponde tener que ser un instrumento afilado, limpio y dispuesto para poder trabajar, para que Dios nos pueda usar. Solamente así podemos nosotros ver una transformación en este mundo. Solamente así podemos ver que los frutos del Espíritu Santo se van a dar en nuestras vidas. Por eso el Señor nos dice que necesitamos entender que la vida eterna y la piedad que nos ha dado es lo que nosotros tenemos que transmitir como el sentimiento puro
a este mundo. Promesas divinas, nos dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. No está diciendo simplemente promesas, está diciendo grandiosas y bellísimas promesas. Promesas de poder, promesas grandes y maravillosas que el Señor nos da. Esas promesas divinas, las cuales nos hacen partícipes de la naturaleza divina, siempre y cuando vivamos en el Espíritu. Hay dos clases de cristianos, ¿sabían ustedes? La experiencia nos enseña que hay dos clases de cristianos en la iglesia: los cristianos carnales y los espirituales. El carnal es aquella persona, aquel cristiano, que a pesar de conocer, de asistir a la iglesia, quizás a los diferentes cultos o servicios, siempre tiene una justificación para poder pecar, para poder seguir en sus costumbres, en sus deseos y en sus anhelos, en sus ambiciones. Ese es el cristiano que no puede dejar la vida pasada, que no puede abandonar las costumbres de este mundo y que es siempre afectado por las corrientes y por los vientos de este mundo. Y las costumbres es difícil que las deje. Todavía no ha tenido la convicción de que verdaderamente el Espíritu Santo y Dios le está llamando a que corrija su vida. Y vivimos en una vida, sabemos, muchas veces sabe ese cristiano, de que está viviendo incorrectamente, que no está viviendo de acuerdo a las cosas de Dios, pero le busca la justificación por donde sea para que de esa manera acepte su pecado. Porque aún en su pecado quiere ser bendecido. Pero déjate decirte una cosa, hermano. Dios jamás va a bendecir una vida en pecado. Si tú todavía no entiendes o no quieres entender de que la vida que estás llevando está en pecado, Cristo no te va a bendecir. Y muchas veces vas a ser víctima del diablo, porque el diablo también bendice. ¿Sabes para qué? Para alejarte más de Dios, para que tú puedas ser condenado más. Y va a llegar el momento en que el diablo te va a pasar factura. Va a llegar el momento en que el diablo te va a cobrar todo. Y cuando el diablo te cobra, el diablo no tiene contemplación. El diablo te destruye hasta lo más. Porque él ha venido a matar, a robar y a destruir. Y hay el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es aquel que verdaderamente ha cambiado su vida, ha entregado todo su corazón. Es aquel que tiene un corazón contrito y humillado, rendido a los pies de Dios. Es aquel que todas sus coronas las ha rendido a los pies de Cristo Jesús. Aquel que le ha entregado todo su ser, todo su sentir. Aquel que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. El cristiano espiritual es aquel que vive teniendo hambre y sed de su palabra. Como el salmista nos escribe, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, a ti, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Si nosotros no tenemos ese sentir en nuestro corazón, hay que hacer un ajuste en nuestras vidas. Hay que sentarnos, hay que postrarnos de rodillas mejor para hacer un examen de conciencia. Para poder delante de Dios ponernos en él y decirle: Señor, ¿en qué estoy fallando? Cristo te ha dado inteligencia y te ha dado sabiduría, hermano. Si tú te postras a sus pies, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te revelará las cosas en las que estás fallando. Y cuando nosotros entendamos esas cosas que estemos fallando, no demores. Escúchame bien, no demores en corregir tu vida. Transforma la cámara, toma decisiones. Compartíamos la semana pasada acerca de la necesidad de que el cristiano tiene que saber tomar decisiones. Si nosotros no sabemos tomar decisiones, entonces estamos demostrando que tenemos un espíritu de cobardía. Porque déjame decirte que esto va de la mano. Aquel que no sabe tomar decisiones es cobarde, es inseguro, no está conectado directamente con Cristo. Porque el Espíritu de Dios, dice la palabra, nos ha dado espíritu de valentía, de poder y dominio propio. Por lo tanto, la inteligencia y la razón que te da
sabes que todo lo que hagas será para glorificar el nombre de Cristo. Y si tú no lo estás haciendo, entonces hay algo muy grave en tu relación con Cristo que no te está permitiendo dejar tomar esas decisiones. Yo no puedo conseguir cristianos cobardes que a la hora de tomar una decisión tiemblan, dudan, desconfían, trastabillan. El cristiano tiene que ser radical. El cristiano tiene que ser definitivo. Estoy seguro, tengo la integridad intacta para saber que lo que voy a hacer está de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios vive en mí, porque conozco a Dios y porque su Espíritu es el que me guía. Ese es el cristiano radical. Romanos capítulo 8, verso 5 al 9. Dice la santa y bendita palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Vive en el Espíritu. ¿Tú quieres tener la manifestación de Dios en tu vida? Tienes que vivir en el Espíritu. Verso 5 nos dice: de la lectura que tenemos en segunda de Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Diligencia. La diligencia es el cuidado que debemos de tener. Tú no puedes ser un hombre diligente si tú no sabes tener cuidado. Y el cuidado que tienes que tener, Dios te manda que el cuidado que tienes que tener tiene que ser con tu prójimo, tiene que ser en tu hogar, tiene que ser con tu esposa, tiene que ser con tus hijos, tiene que ser con tus compañeros de trabajo, tiene que ser con tus vecinos. Si no somos diligentes, si no somos cuidadosos en nuestra relación con estas personas, con nuestro prójimo, entonces lo que estamos dando muestras es de un testimonio nefasto, un testimonio negativo y malo que solamente va a hacer daño y que va a interrumpir, va a obstruir la posibilidad de que algunas personas puedan venir a los pies de Cristo. A mí me entristece mucho cuando a veces hay personas que me hablan de sus parientes. Y hay una diferencia entre lo que es pariente y familia. La familia es la que es cercana, es decir, cuando estamos casados, tu familia, hermano, hermana, es tu esposo y tus hijos. Ya papá, mamá y hermanos y hermanas pasó a otro nivel, ahora pasaron a ser parientes. A veces en la consejería matrimonial esto es difícil de que lo puedan entender, sobre todo las mujeres, porque la mujer siempre tiene una ligación, siempre es más difícil que tenga que romper el cordón umbilical de la familia, de papá, mamá, hermanos y hermanas. Pero déjame decirte una cosa, el orden que Dios estableció fue la familia, y la familia está conformado por esposa, esposo e hijos. Por lo tanto, dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está clarísimo, Dios lo determinó. Ahora papá y mamá, hermanos y hermanos son parientes. Pasaron a un nivel diferente. Tú, lo principal, tu prioridad es tu familia. Por lo tanto, desde el momento que nosotros entendemos de que la familia es nuestra prioridad, también tenemos que desplegar amor a esa familia. Tenemos que tener cuidado con esa familia. Tenemos que ser diligentes en el trato que tenemos con nuestra familia.
No podemos maltratar a nuestros hijos, por muy autoritativos que seamos, por mucho que seamos rígidos, duros. A nuestros hijos tenemos que amarlos. Tenemos que darle ese cuidado, desplegar ese amor que ellos necesitan. ¿Quieres ver una generación diferente a la que vivimos o a la que tú ves en las calles, en la que generalmente nuestro mundo ve que se está perdiendo? Dale amor a tus hijos, dale atención. Guíalos en conocer a Cristo. Ora con ellos todos los días. Mira lo que dice la palabra. No te apartarás de este libro de la ley, dice Josué 1:8. Y la tendrás atada a tus manos y la repetirás y la examinarás todos los días, de día y de noche. Y se las dirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. La importancia de que tú tengas que decirle a tu familia, a tus hijos, hablarles de la palabra. Y no te preocupes, hermanos, si son pequeñitos. Es absurdo a veces cuando creemos que porque son muy niñitos, porque son bebitos, porque tienen menos de un año, o porque tienen 1 año o 2, no entienden. No entienden. Vamos a esperar que estén más grandes para poderles explicar. Déjame decirte que desde la barriga de su madre, ese niño entiende, escucha y comprende cuando tú le hablas de la palabra de Dios. Porque así es como Dios nos ha creado. Porque Dios en su misericordia ha hecho eso posible. Porque Dios nos hizo para ser adoradores. Al hombre, al ser humano, el Señor lo creó para ser un adorador de Él. Y el adorador no es que empieza a ser un adorador a raíz de que ya tiene cierta edad. Desde el momento en que se gesta un niño en el vientre de una mujer, ya está creado un adorador. Y ese adorador ya tiene las facultades que Dios le ha dado para que glorifique el nombre de Dios. Tú como padre o como madre estás obligado a guiar a ese niño en los conocimientos del Señor. No tengas temor. No te aburras de agarrar, sentar a tus hijos a 1 hora del día y abrir la Biblia, orar con ellos y leerles un párrafo de la Biblia. Y hermano, no te preocupes si están inquietos, si están mirando aquí, tú simplemente dile, escucha, quédate quieto, escucha. Léeles un párrafo de la Biblia y vas a ver tú cómo en el futuro tus hijos van a dar muestra de que entendieron perfectamente todo lo que les leíste. Porque las muestras lo van a dar en el futuro. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Libro de los Proverbios. Si nosotros no nos preocupamos por hacer una familia consagrada a Dios, no esperemos que este mundo cambie, ni mucho menos esperemos de que nuestros hijos no sean afectados por el pecado y la malversación de este mundo, porque estarán desprovistos de la protección del Espíritu Santo. Hay cristianos, les decía, radicales, pero también hay fanáticos. ¿Sabes cuál es el fanático? Te voy a decir, hermano. El fanático es aquel que es capaz de matar por lo que cree. Fanático es aquel que es capaz de matar por lo que cree. En cambio, el radical es capaz de morir por lo que cree. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo aquí? ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Levante tu mano. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Levante su mano. Pero déjame decirte que mejor es vivir por Cristo. Mejor es vivir por Cristo. Porque si tú vives por Cristo, vas a predicar su santa y bendita palabra. Y este mundo va a ser transformado. El mundo no va a ser transformado por muertos. El mundo va a ser transformado por vivos. Por gente que verdaderamente está convencida, por cristianos radicales que pueden ir a predicar la palabra con valentía sin tener temor, sin importarles si es que te botan o te escupen o te persiguen o te apedrean. Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue flagelado, fue maltratado, fue perseguido. ¿Cuántas veces lo declararon muerto?
Y aún así, Pablo seguía predicando el Evangelio. En nuestro tiempo moderno me acuerdo mucho del testimonio del pastor David Wilkerson. Yo no sé si lo habrán conocido o han oído hablar de él. Pero el pastor Wilkerson fue el que fue a las pandillas de New York y se metió en esos lugares donde estaban los pandilleros para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y una vez un pandillero de ellos, cansado y harto de todo lo que estaba este hombre hablándoles del Señor Jesús y de que tenían que cambiar su vida y que dejen esa vida de pandillaje y de pecado, sacó su puñal y se lo puso en el cuello y lo empujó contra la pared y le dijo: la próxima vez que tú hables y me vengas a hablar de Cristo, te atravieso este puñal y se acabó tu vida. A ver, ¿a quién le vas a predicar? ¿Sabe lo que el pastor Wilkerson le dijo? Si me cortares en 1000 pedazos, cada uno de esos pedazos te dirá: Cristo te ama. Eso es un cristiano radical. Un cristiano que no le tiene miedo a la muerte. La historia del cristianismo está llena de testimonios hermosos. Dice que cuando Juan Bunyan, el autor del libro y de la película que ya han sacado, El Peregrino, estaba encarcelado porque él escribió esa obra magna que ha ministrado a la iglesia durante siglos. La escribió en la cárcel. Fue encarcelado por su fe, por su creencia en Cristo Jesús, por predicar al Señor Jesús. Estamos hablando de los años 1500 y pico, siglo XVI, cuando quien dirigía y manejaba la fe del pueblo era una sola religión, que era la católico romana. Todos aquellos que hablaban de la Biblia eran herejes y eran perseguidos y eran muertos y encarcelados. Y dice que cuando Juan Bunyan, después de haber escrito una vez que estaba predicando y hablándoles a los presos sobre Cristo Jesús, él sabía que había un día en que lo iban a ejecutar. Y que cuando sintió los pasos de sus verdugos que venían a la cárcel a sacarlo para llevarlo a ejecutar, él les dijo a sus amigos: mis hermanos, ha llegado mi hora. Me voy de este mundo, pero me voy a la casa del Padre. Solamente les pido que ustedes sean firmes y sigan a Cristo Jesús. No desmayen. Mi amor y mi corazón está con ustedes. Ese día lo decapitaron a Juan Bunyan. Un cristiano radical no tiene miedo. Un cristiano radical, su valentía impacta a un mundo de cobardía. Porque aquellos que tienen poder, aquellos que creen tener poder, o aquellos que se adquieren poder, son más cobardes que aquellos a los que ellos van a oprimir. Muchas veces el opresor es mucho más valiente porque sabe soportar el dolor. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a eso, a soportar el dolor, la opresión. No hay miedo en el cristiano. Continuemos. Dice la Santa Palabra en esto que estamos leyendo: añadid a vuestra fe virtud. Cuando habla de cristianos, y esta epístola fue dirigida a los cristianos, no puede dejar de creer, de entender y de aceptar de que en la vida de ellos había fe. Porque si eran cristianos es porque creían en el Señor Jesucristo y tenían fe en Cristo Jesús. Por eso es que a su fe dice: añad virtud. ¿Y qué es la virtud? Es algo grande reconocer nuestras debilidades, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Si gustan me acompañan. Segunda de Corintios
capítulo 13, verso 5. La virtud, dicen que una de las más grandes virtudes que puede tener el ser humano es reconocer sus debilidades. Porque cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, buscamos fortalecerlas. ¿Y qué mejor que fortalecerlas en Cristo Jesús? Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? Yo no sé cuántas veces, o si alguna vez te has examinado a ti mismo. Yo me acuerdo que cuando estaba todavía en la religión católica romana, y era un monaguillo de la iglesia, para poder ser monaguillo, el cura nos decía, tienes que confesarte. El sábado tenías que estar en la parroquia confesándote con el cura. Y después de eso, tenías que ir ahí al templo, postrarte de rodillas y empezar a cumplir con la penitencia que te ponía. Antes de eso, el cura te decía, haz un examen de conciencia y un dolor de corazón, para que puedas recapitular todos tus pecados. Tal vez eso los cristianos deberíamos de hacer siempre, constantemente hacer un examen de conciencia de qué es lo que verdaderamente estamos haciendo con nuestra vida cristiana, con nuestro testimonio ante el mundo, para saber si estamos manifestando a Cristo como nuestro Señor, si estamos reflejando a Cristo. Tal vez estás teniendo pensamientos inicuos. Tal vez estás teniendo en esos pensamientos juicios contra un hermano, contra una hermana, contra un pariente, aún contra tu propio esposo, tu esposo, o contra tus hijos. Tu razón debe llevarte a la autenticidad. Debe de llevarte a ser sincero contigo mismo. Porque no hay peor falsedad de que tú te sepas mentir a ti mismo. Por eso es necesario que nos examinemos. Que nos examinemos, hermanos, con esa transparencia que Cristo quiere. Porque es la única forma en que nosotros podemos decirle al Señor, lávame con tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. El salmista entendió estas cosas. David en uno de sus salmos dice, límpiame, oh Señor, y líbrame de mis errores ocultos. Porque muchas veces nosotros tenemos errores de los cuales no nos damos cuenta. Por eso es conveniente decirle a Dios que Él todo lo ve y todo lo sabe. Señor, revélame el error oculto. Y te voy a decir una cosa más. Esa justificación que a veces nosotros tenemos para nuestros pecados, porque no la queremos ver, porque no tengo seguridad. Dile a Dios, revélame si verdaderamente estoy errado. Y hazme ver mi pecado, porque no quiero vivir en inmundicia delante de ti. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa forma, esa parte de la palabra de la Biblia, cuando Moisés sube a la zarza ardiente y el Señor le dice, detente, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas santa es? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han leído? Pues déjame decirte, hermano, que cada vez que tú te acercas a Cristo en oración, tienes que hacer lo mismo. Cada vez que tú te acercas a Cristo en oración o que vienes al templo, tienes que limpiarte de toda maldad, de toda inmundicia. Tienes que quitarte las sandalias. Y quitarte las sandalias quiere decir, quita toda la inmundicia de ti, que el mundo te arrastra, porque vienes caminando a través del mundo, porque te vienes a presentar ante mí, al lugar santo. Cuando te postras ante Cristo Jesús, estás en un lugar santo. No llegues ahí con tus inmundicias, tus pecados.
tus falsas justificaciones. Sé honesto, examínate primero y dile: Señor, ante tu presencia rindo mi corazón. Y si hay caminos de perversidad en mí, límpiame, Señor. Lávame con hisopo para que sea más blanco que la nieve. Palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer como cristianos para que verdaderamente podamos alcanzar la gracia de Cristo Jesús. Pedirle a Dios que nos examine. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. La palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que utilizarla justamente para que también seamos limpiados y seamos transformados de toda nuestra mala manera de vivir. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Versos de la Biblia que nos deben de enseñar y debemos de aprender a tenerlos presentes cada vez que nosotros queramos presentarnos delante de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es tu prioridad, hermano? Madres, ¿quién es tu prioridad? Si nosotros fuéramos a examinar a ver tu vida diaria, ¿podríamos verdaderamente convencernos que Dios es tu prioridad? ¿O de repente tu prioridad son tus hijos? ¿O de repente tu prioridad es el trabajo? ¿O quizás tu prioridad es la televisión? Es hora de mi novela, no me la pierdo. Que termine mi novela y entonces voy a orar y voy a hacer mi devocional. Después de la novela, leo mi Biblia. Por favor, quiero ver mi novela y después están callados porque voy a leer la Biblia. Ese momento es el momento de mi santidad. ¿Cuál es tu prioridad? Tengo que ir a Londres. Hay personas que les encanta Londres. Yo no sé por qué. A mí me aburría cuando la acompañaba mi esposa. Yo no sé a cuánto les aburre Londres. Levante la mano. Ay, quiere decir que al resto les gusta. Ajá, cayeron, ¿eh? Me encanta ir a Londres porque ahí encuentro tiki-tiki. Empieza a descubrirse la verdad, ¿verdad? Salen las cosas a relucir. Me encanta ir a Londres porque ahí estoy relax. Mientras las máquinas funcionan, yo estoy relax. Entonces, el Londres es prioridad. Cuando venga de Londres, hago mi devocional. ¿En qué lugar estás poniendo a Dios? Ay, pero pastor, yo todos los días hago devocional. Eso sí, pastor, no dejo de hacer mi devocional. ¿Y a qué hora lo hago? Mire, pastor, lo hago. A veces yo tengo que ir a Londres y me voy. O a veces tengo que hacer una cosa, lo hago. Pero una vez que termino, yo me doy un tiempo y separo un tiempo para estar en la presencia del Señor. Le quitaste el primer lugar a Dios y le diste a cualquier cosa el primer lugar, pero no se lo diste a Dios. Y yo te pregunto, ¿crees que por muy santificado, santificada que te sientas, en ese momento Dios te lo va a ver y va a decir: buen hijo fiel, ¿cuánto me amas? Dijo mi abuela: nones para los preguntones. No te lo va a hacer así, porque Dios es un Dios implacable, es un Dios firme. Las cosas de Dios le gustan
claras, exactas. Y Dios nos ha dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir, tu ser entero estará consagrado a mi amor. No te darás lugar a nadie. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses aparte de mí. Desde el momento en que tú piensas que la novela, el Londres, los ejercicios, la casa, la cocinar o lo que sea y el trabajo están en primer lugar, ¿sabes qué? Le quitaste la verdad de tu vida y rendiste, es decir, te revelaste como que tú no le das el primer lugar a Dios. Fallaste. Y déjame decirte, hermano, para que tú puedas entender estas cosas, necesitas tener conocimiento, lo que dice en la escritura que estamos revisando. A la virtud conocimiento. El conocimiento quiere decir que nosotros cada día tenemos que buscar más a Dios a través de la oración, escudriñando sus escrituras. Dice la palabra, cuán dulce me es, oh Dios, estar en tus atrios. Me es un día en tus atrios mejor que 1000 fuera de ellos. Eso debe ser el sentir de nuestro corazón para con Dios. Al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Al conocimiento, dice la palabra, dominio propio. El dominio propio es que nosotros sepamos tener control de nuestras emociones. Muchas veces nosotros los cristianos somos movidos por nuestras emociones. Nos traicionan. ¿Saben por qué? Porque cuando no tenemos una buena comunión con Dios, no sabemos lo que te agrada a Dios y que nosotros tenemos que, en nuestras reacciones, rendirlo a Dios. Y a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y explotamos, ¡pum!, reaccionamos rápidamente. El primer paso. Y ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque reaccionamos en nuestra carne, no en el Espíritu. Porque si el Espíritu es el de Cristo Jesús, vamos a hacer lo sensato, no lo insensato. Y a veces esas reacciones dañan a otros. Reaccionas en responder a algo y dañaste a tu pareja. Le creaste una herida en su corazón. ¿Por qué me hablas así? No, que me tu reacción. Después te arrepientes. Ya creaste una herida. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros a veces somos de sangre demasiado caliente. Es tan caliente nuestra sangre que hierve. Por eso es que cuando hablamos no podemos hablar suave. Siempre levantamos la voz. Mira, pásame esa cuchara. Pero todo me estás pidiendo a mí, muchacha, ¿qué tienes? Reacción fuerte. Hirviendo adentro la sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Reaccionamos, elevamos la voz, maltratamos a la gente. ¿Por qué me gritas? Solamente te he pedido que me pase la cuchara. ¿Que no tienes pies para alzar tú, tu mano? ¿Dónde está tu mano? Cuando es tan sencillo, ¿ok? Toma. Se apagó el fuego, ¿verdad? Simplemente con alzarle la cuchara y ya está. Y así, conforme eso, hay muchas cosas. Las reacciones muchas veces son dañinas cuando reaccionamos en nuestras emociones y no tenemos en cuenta el Espíritu Santo. Dice al conocimiento, al dominio propio, paciencia. Miren cómo va de la mano con lo que acabo de decirles, la paciencia. Alcánzame la cuchara, por favor. Paciencia, calma, un fuego de agua helada que me tranquiliza, me hace entender. Nada me cuesta darle la cuchara, porque de esa manera estoy tratando bien, estoy mostrando el amor de Dios. Agarro la cuchara,
Toma, mi amor. Bonito, ¿verdad? ¿A cuántas les gusta que le traten así? Levanten la mano. Y hay algunas que no les gusta, ¿qué es eso? ¿No les gusta que la traten así? Nos agrada, ¿verdad? Aún a los hombres también nos gusta que nos traten con cariño, con amor. A veces estamos terribles, pero qué bueno es que de repente tu esposa te dice: estás lindo, mi churro. ¡Wow! Se nos caen las medias, ¿verdad? Imagínate, mi esposa me dijo: estás lindo, churro. Y hace cosas como chapulín, ¿verdad? Son cosas hermosas que hay en el matrimonio y en las relaciones que deberíamos de practicar, porque eso es bueno. Parece a veces cursi, parece a veces insignificante, pero la relación psicológica que el Señor ha dado de los seres humanos son muy importantes. Cuán bello y hermoso es tener atenciones el uno con el otro. Varones salen con la esposa y dígnense abrirles la puerta del carro. Ya agarré carne. Ay, Dios. Como dice mi hermano por ahí, en nuestro argot criollo de Perú, hay ropa tendida. Ábranle la puerta a su esposa, sean amables. Pasa, mi amor, siéntate. Ciérrenle luego la puerta con caballerosidad, no se la tires. Voy a hacer lo que el pastor me dijo. Apúrate, pues, siéntate. ¡Pah! Esa no es. Pastor, yo cumplí de abrir la puerta. No, así no. Con cariño, con ternura. Abres la puerta. Adelante, mi amor. Siéntate. Se sienta, le cierras la puerta con cariño y después te subes y continúas. Que vas a comer a un restaurante. Sé amable, sé caballeroso. Retírale la silla para que se dé, o no se la quite la silla, retírasela, no te la le retiras la silla, se va a dar un contrasuelazo, hermano. Esa no es la gracia. La gracia es retirarle la silla un poco para que se siente y luego se la pones. Eso es ser amable. Está con el abrigo, recibe el abrigo y ponlo todo a un costado. Es atención, caballerosidad, ser amable con tu esposa. ¿Sabes qué? Te voy a dar un dato. Es una de las formas más hermosas de tener que a tu esposa hacerle ver que es amada. Le das a entender que es amada. ¿Y sabes qué? A todas las mujeres les gusta ser amada. ¿Sí o no, mujeres? ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¡Amén! Con ganas, con pasión. Nos gusta, pastor, eso, que aprendan estos. Mi hermana Zoilita le acaba de codear a Ricardo. Aprende. Mis amados, la atención caballerosa que podamos tener con nuestras esposas habla mucho de nuestra relación con Cristo. Habla mucho de nuestra comunión con el Señor. Y eso es necesario que nosotros lo tengamos. Lucas 17:4 nos dice algo. Y quiero entrar en esto en un tema muy hermoso. Lucas capítulo 17, verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, es decir, tu hermano, vamos a ver el versículo 3 primero. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y dice el Señor, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónate.
Mira, hermano, la piedad, la paciencia tiene que ver con esto. Aprender a perdonar. A veces nosotros perdonamos una vez y para la siguiente ya lo ha agarrado de costumbre. Siempre lo mismo. Ojalá que algún día pueda cambiar, que algún día pueda ser diferente. Pero ya estamos cansados ya. Toda la vida es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y siempre lo mismo. Siempre cae, siempre falla, siempre se cree y después dice que se arrepiente. ¿Sabes qué, hermano? Tú no estás como juez en este mundo. Dios no te puso como juez, primero. Segundo, Dios te dice que tú tienes que tener paciencia. Tercero, tú no estás libre de pecar. Dice el Señor, aquel que crea que está libre de pecado tiene la primera piedra. Y cuarto, recuerda este versículo: si 7 veces tu hermano pecare contra ti, ve y perdónale. Nosotros hemos sido llamados por Cristo Jesús, nos ha dado su Espíritu Santo para manifestar su amor. Y el amor de Dios siempre perdona, siempre da una oportunidad más. No segunda oportunidad, ojo, no estoy hablando de segunda oportunidad, está hablando de una oportunidad más. Pecaste 4 veces, 3 veces, 5 veces. El amor de Cristo, tal vez en esa cuarta, quinta vez, te va a tocar de tal manera que tu hermano va a cambiar y va a ser diferente. ¿Sabes qué? Tú no estás para juzgar. Tú lo que tienes que hacer es orar. Ruego a Dios que el Señor lo ayude ahora, mi hermano, mi hermana. Y eso que a veces ha hecho tantas veces, esta vez verdaderamente cambie y sea diferente. No decirlo, no vociferarlo. En tu momento de oración, en tu cámara secreta, díselo a Dios: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, a que esta vez que se está arrepintiendo, tú puedas ayudarlo a salir victorioso o victoriosa. Eso hace un cristiano que esté en comunión con Dios. ¿Amén? Amén. Eso tiene que ver con el afecto fraternal. Si tú no puedes hacer eso, ¿por qué no tienes afecto fraternal con tu hermano o con tu hermana? Porque el afecto fraternal significa cariño, respeto, consideración a tu prójimo. Y una consideración a tu prójimo con sacrificio. Estás acá, ya estoy harto de escucharme lo mismo, toda la vida lo mismo, siempre dice lo mismo y vuelve a ser lo mismo. ¿Cuál es tu sacrificio? Soporta. El Señor dijo: soportaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira cuántas cosas tocó el Señor en eso. El amor que Dios quiere que tú desempeñes, hermano, que tú des, porque al final dice: a todo esto, amor. Es el ágape de Dios. Ese ágape es el que tiene la facultad, tiene la virtud de soportar todas estas cosas y poder hacer que tu reacción sea como la que Cristo tiene con cada uno de nosotros diariamente. Porque todos los días a mí Cristo me perdona mis pecados. Todos los días Cristo me redarguye. Todos los días Cristo me limpia. Y todos los días Cristo está con sus manos abiertas a perdonarme y a restituirme. A lavarme con su sangre preciosa. Por eso es que amamos a Cristo. Por eso es que en Cristo somos más que vencedores. Por eso es que en Cristo nosotros somos engreídos prácticamente por el Señor. ¿Amén? Cuando tú desarrollas estas virtudes, entonces los frutos del Espíritu tienen que venir a ti. Pero ¿sabes por qué vienen? ¿Por qué se dan? ¿Por qué los vemos? Porque tú no estás ocioso. Cuidado con el cristiano ocioso, el que todo le cansa. Ay, qué pesado, tiene que estar yendo a la iglesia. Ay, este pastor que quiere que ahora vayamos para hacer no sé qué. ¿Sabe qué, pastor? Yo no puedo, verdaderamente tengo mucho que hacer. Y tú te quedas en tu casa hasta relax. Ay, pastor, verdaderamente, justificación para todo, pero no quieren trabajar en la iglesia, no quieren hacer nada. O en su defecto, ay, a mí no me gusta estar con estas cosas. Ponemos peros hasta por demás con tal de no hacer nada en la iglesia. Déjame decirte una cosa, hermano. Cristo Jesús te escogió para ser su hijo, para que no estés ocioso ni ociosa, sino porque trabajes en la viña del Señor. Amén.
Todos estamos llamados a trabajar. Por eso es que Dios derramó dones sobre su iglesia. Y no estoy hablando de un don general, sino estoy hablando de dones en plural. A cada persona lo ha dotado de dones. Y no me digas que no tiene dones, porque Dios no es loco ni tampoco se equivoca. Dios ha derramado dones en su iglesia. A todos sus hijos le ha dado dones. Que no lo hayas descubierto, ponte con rodillas y pide a Dios: Señor, dame, revélame cuáles son mis dones. ¿Sabes cuándo descubres los dones? Cuando te pones a trabajar para el Señor. No cuando estás buscando qué es lo que más me gusta hacer, sino cuando estás dispuesto a trabajar. Cuando tú tienes el deseo de hacer algo en la casa del Señor. Cuando te acercas a los líderes, te acercas al pastor y le dices: pastor, no interesa para lo que sea, cuéntese conmigo, dígame qué tengo que hacer y encantado. Entonces, cuando tú empieces a trabajar en las diferentes cosas de la iglesia, va a haber una que va a ser algo que Dios te va a decir: aquí te quiero. Y entonces ahí vas a descubrir tu don. Sí, pastor, descubrí mi don. ¿O sí? Sí, el Señor me lo reveló. ¿Cuál? Voy a limpiar la iglesia, pastor. El Señor me ha mostrado que yo tengo que limpiar la iglesia. Voy a venir un día a la semana a limpiar, a mapear, a hacer todo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Unos poquitos, el resto. Ese es lo que no me gusta, pastor. Ese servicio no me agrada. Hermano, ¿tú sabes el privilegio que es limpiarle la casa a Dios? Si tú aprendes a limpiarle la casa a Dios en este mundo, tal vez el día que vayas al cielo el Señor te diga: entra a mi recámara y arréglamela, por favor. ¡Oh! ¿Te das cuenta del privilegio? No cualquiera entra a la recámara del Señor, solamente aquellos a que Él escoge, que son dignos. Qué hermoso sería entrar a limpiarle la recámara al Señor, a tenderle la cama, a limpiar, ordenar todo su cuarto. Qué bonito sería ver la recámara del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pero solamente unos cuantos pueden hacerlo cuando han dado muestras en este mundo de humildad. La humildad es fundamental en el corazón del cristiano. Quiero concluir con decirles que no hay nada más lamentable que la ceguera espiritual. Cuando nosotros tenemos ceguera espiritual, entonces no podemos ver las cosas de Dios. Entonces no podemos entender las cosas de Dios. Entonces se nos ha hecho una nube delante para no poder percibir las cosas de Dios. No ver ni percibir los preceptos y disposiciones de Dios nos hacen perder grandes bendiciones. Caer en la ceguera es caer en la desobediencia. Y caer en la desobediencia es caer en la rebeldía. Y caer en la rebeldía es caer en idolatría. Y la idolatría la repudia a Dios. Ora a Dios para que te abra los ojos espirituales, para que derrame el colirio celestial sobre tus ojos y te haga ver las cosas de Dios. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, hermanos. Me invita el Espíritu a hacerte una pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propio ego, a tus ideas, a tu sentir, a tus emociones, con tal de adorar a Dios? Mira, hermano, quiero terminar diciéndote una cosa. Cuando tú vienes a este lugar, tú vienes a adorar y a mirar a Dios, no a mirar al resto. No te estés preocupando de mirar al que está a tu lado, al que está atrás o al que está delante. Mira a Cristo. No importa, no estés dispuesto a mirar al pastor, al predicador, al líder.
al que canta. No. Tú vienes para mirar a Cristo. Vienes a servir y adorar a Cristo. A ti no te importa si el resto se están comportando mal o están haciendo lo negativo, lo malo, o tienen malas intenciones y malas ideas. Ora por ellos y dile: Señor, cambia tu iglesia, transforma el corazón de mis hermanos para que puedan tener un corazón rendido a ti. Pero yo y mi casa te serviremos a ti, lo dijo Josué.